Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Está contento? Sí. Fíjese, 41 años de que inició Casa de Oración y bueno, nosotros somos fruto de ese ministerio. Yo nací en Casa de Oración y pues damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que estamos aquí no habíamos nacido cuando Casa de Oración inició. Algunos dijeron, ay, ¿a poco tienes menos de 41? Me veo correteadón, hermanos, pero tengo menos de 41. Pero gracias a Dios por la vida del pastor Chuy y de cada uno de los que en su momento pues Dios usó para levantar ese ministerio que ha sido de gran bendición a través de la predicación sana del Evangelio. Y pues damos gracias a Dios por ello. Amén. Le damos un aplauso al Señor por eso. Pues bueno, vamos a la palabra, hermanos. Abran su Biblia, por favor, Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, manténganlo ahí, hacemos una breve oración y enseguida vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 22. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, nosotros nos acercamos a ti, pidiendo de tu gracia, de tu sabiduría, de tu inteligencia en esta tarde para poder recibir este alimento espiritual que tú tienes preparado para nosotros. Queremos recibirlo con gozo, con alegría, pero sobre todo con la gratitud de saber que si estamos aquí es por tu misericordia y por el plan perfecto que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, amado Dios, a tener un corazón dócil y que podamos experimentar la guía, el trabajo de tu Espíritu Santo en nuestros corazones para no ser los mismos, porque sin ti arruinamos nuestras vidas, arruinamos todo lo que hay a nuestro alrededor, pero contigo, Señor, vamos ordenando nuestros pasos para ser cada vez más semejantes a ti y poder tener de tu presencia esa plenitud de gozo que tu palabra nos dice. Bendice este tiempo, bendice a mis hermanos, bendice mi vida y, Señor, toma control de esta reunión para que se cumpla el propósito por el cual tú nos has reunido como un mismo hombre, nos has reunido como una misma iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 4:13 dice, en adelante, al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les dijeron, respondiendo Pedro y Juan les dijeron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Otra versión dice, decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, el contexto de este pasaje es precisamente la sanidad del cojo. Hablamos algo la semana pasada, en donde los apóstoles, específicamente Pedro y Juan, participan de la sanidad de este hombre que era puesto
a la entrada del templo, y al ser un hecho maravilloso delante del pueblo, comienza a llamar la atención, y los apóstoles, utilizan este hecho para predicar el evangelio. Los que oyen la palabra, dice que fueron tantos que el número de los hombres que creyeron llegó a casi 5,000. O sea, la iglesia llegó a ser tan numerosa en ese inicio que llamó la atención de los sacerdotes, de los saduceos, y comenzaron a cazar a los apóstoles, a quererlos callar para que ya no predicaran más en el nombre del Señor. Lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, yo le he puesto como tema: Dios quiere obediencia. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. La obediencia a Dios debe de ser parte esencial en la vida de la iglesia. ¿Cuántos creen esto? La obediencia a Dios debe de ser parte esencial en la vida de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, de una manera natural, puesto que el Señor nos ha transformado y nos ha hecho participar, dice la misma Escritura, de una naturaleza divina, por lo cual la iglesia de manera natural debe desear, repite conmigo, desear. Debe desear la obediencia a Dios más que cualquier otra cosa. En el corazón del cristiano que forma parte de la iglesia, debe desear más que cualquier otra cosa la obediencia a Dios. Y la iglesia, es decir, la congregación de los santos, no específicamente este lugar de 4 paredes, sino donde nos reunimos como un mismo cuerpo a adorar al Señor. La iglesia debe de ser el lugar en donde más se obedezca la voluntad de Dios. ¿O cuántos de ustedes esperan que el mundo sea obediente a Dios? No se puede, ¿verdad? Porque su naturaleza es de pecado. Su naturaleza es de enemistad contra Dios. Pero nosotros como iglesia debemos de manifestar o ser el lugar donde se manifiesta una genuina obediencia a Dios. Y eso es responsabilidad tuya y mía. Dile al que tienes a un lado, tienes que obedecer a Dios. Después dile, si eres cristiano. Si no eres cristiano, dile, pues échale ganas al mundo. O mejor busca a Dios, ¿verdad? La iglesia debe de ser el lugar donde más se obedezca la palabra, donde más se obedezca la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en el corazón del cristiano o de la iglesia ha habido una regeneración, una transformación a tal grado que se produce un deseo de Dios. El cristiano desea de Dios. ¿Cuántos desean de Dios? Si tú lo deseas, eres cristiano. Si en tu corazón no hay deseo por Dios, no eres cristiano. Necesitas acudir a Cristo, pedirle que te perdone por tus pecados y creer que solamente en Él hay salvación. Pablo decía que en su cuerpo, en su vida, había una lucha, porque decía que el querer el bien estaba en él. Él deseaba hacer el bien de la palabra, deseaba obedecer a Dios, pero no el hacerlo. Es decir, a veces hago lo que no quiero. De repente ya estoy fallando en cosas que dije que no debía fallar. Porque hay una lucha en mi miembro. Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, ¿qué significa esto? Que el cristiano, a pesar de sus múltiples luchas que pueda tener, en el corazón del cristiano siempre debe de prevalecer el deseo profundo que se inclina por obedecer a Dios. Aunque falle, porque fallamos, ¿verdad que sí? Todos fallamos. No somos una máquina de pecado, pero fallamos, pecamos. Y en medio de esas fallas, en el corazón, de una manera profunda, se crea el deseo de inclinarnos siempre a la obediencia. Y cuando fallamos, buscamos obedecer a Dios también. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando fallamos y confesamos nuestro pecado, estamos inclinando nuestro corazón a la obediencia a causa de esa transformación que Dios produjo en el corazón y que ahora nos inclina a querer hacer la obra de Dios.
Ahora, la iglesia, mi hermano, debe de aprender a obedecer a Dios, porque no nacemos con ese chip y aun cuando nacemos de nuevo necesitamos aprender la obediencia. ¿Cuántos saben esto? La obediencia se aprende. No Dios te hace nacer de nuevo y automáticamente y eres el más obediente de todos los hombres. ¿Verdad que no? Tenemos que aprender a obedecer. Es como los niños. A nuestros hijos necesitamos enseñarles la obediencia. La desobediencia la traen por naturaleza. Pero como cristianos, la iglesia debe de aprender a obedecer a Dios. Debe de aprender a caminar bajo este principio de obediencia, que en tu vida o en la vida de la iglesia debe de prevalecer el deseo de obedecer. Ese es un principio, ante todo, mis hermanos, obediencia. Repite conmigo, obediencia. Más allá de nuestros propios razonamientos, más allá de nuestros deseos, más allá de nuestros sueños, incluso más allá de tus propios intereses, tú debes de buscar la obediencia a la palabra, la obediencia a Dios. Ahora, esta obediencia no es parcial. No debe de ser una obediencia parcial, es decir, que en unas cosas seamos muy radicales para querer obedecer a Dios y juzguemos a los que no obedecen y los llamemos hipócritas, pero en otras que no nos es tan fácil obedecer o que rehusamos dejar para agradar a Dios, nos tratemos de justificar diciendo no es para tanto. Sí, o sea, pero aquel está peor, pero aquel obedece menos. No, la obediencia a Dios no es parcial. La obediencia a Dios por parte de la iglesia debe de ser total. Es decir, si buscas obedecer a Dios en cosas que para tu parecer o para tu razonamiento son grandes, también lo debes hacer en las cosas pequeñas. Si tú buscas obedecer a Dios y sales y no a la corrupción y yo no le doy mordida al tránsito porque eso es pecado. Bueno, también considera pecado tratar mal a tu esposa, gritarle, hablarle de una manera irrespetuosa a tus hijos. Porque muchos se fijan en las cosas que son supuestamente más grandes, pero las pequeñas las dejan en el olvido y convierten la obediencia, que debe de ser una obediencia total, completa a Dios, la convierten en algo insignificante, algo que es movido a conveniencia. Así no debe de funcionar la iglesia. La iglesia tiene que obedecer de una manera total. Apréndelo bien, para que cuando tengas esa lucha con las mentirillas que te avientas de vez en cuando, digas, no voy a mentir, tengo que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque en mi corazón, en mi vida, es donde más debe de existir la obediencia. La iglesia, mis hermanos, debe poner a Dios por encima de cualquier hombre o por encima de cualquier argumento humano que quiera justificar comportamientos o deseos que son ajenos o contrarios a la palabra de Dios. Como una vez el pastor Chuy contaba que en una reunión de pastores, una reunión donde se habían congregado varios pastores, uno de los que estaba exponiendo la palabra de Dios, o que supuestamente tenía que exponer la palabra, comienza a hablar cosas antibíblicas y dice, sí, yo sé que esto no dice la palabra de Dios, pero lo digo yo. O sea, con una soberbia, equiparando o igualando su corazón, sus razonamientos, sus pensamientos a la voz de Dios. Eso no es ser iglesia. La iglesia obedece y pone por encima de cualquier hombre, por encima de cualquier argumento humano, la voz de Dios, su mandato, su palabra. Porque muchos quieren justificar sus deseos tratando de darle mayor importancia a un razonamiento filosófico o humanista que a la palabra de Dios. Debemos anhelar que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y a través de nuestras vidas, a pesar de todo, mis hermanos, y cueste lo que cueste. Eso es ser iglesia. La iglesia tiene que aprender el principio de la obediencia a este nivel. Obediencia, cueste lo que cueste. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor le pidió a Abraham su hijo? ¿Sí lo recuerdan? ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se lo negó? No,
obedeció, cueste lo que cueste, confiando en el Dios al cual estaba adorando. Y aún antes de subir a aquel monte para sacrificar a su hijo, él tenía la esperanza en su corazón de que Dios se proveería para el sacrificio, que Dios proveería un cordero para el sacrificio y que por la misericordia de Dios evitaría sacrificar a su propio hijo. Y no fue sino hasta el último momento, cuando alzó su cuchillo para degollar a su propio hijo, que el Señor le dijo: detente, porque ahora sé que temes a Dios, porque no me lo rehusaste, porque tú optaste por la obediencia más que cualquier otra cosa. Y eso se llama, mis hermanos, temor de Dios. Y eso es lo que debe de existir en el corazón de la iglesia. Un anhelo por hacer la voluntad de Dios, que se cumpla en nosotros y que se cumpla a través de nosotros, cueste lo que cueste. ¿Estás de acuerdo? Bueno, y eso es lo que el Señor estaba comenzando a producir en la iglesia en el pasaje que leímos. Dios estaba asentando las bases de la obediencia en la iglesia. ¿Qué estaba sucediendo a través de lo que los apóstoles estaban enfrentando en ese momento? Bueno, Dios quería fundamentar el comportamiento que debía de tener la iglesia en todas las futuras generaciones. Dios quería fundamentar esto, es decir, que la iglesia debía comenzar a edificar sobre la obediencia a Dios a través de su palabra. La iglesia, mis hermanos, está puesta para testimonio de la verdad. Esto ya lo vimos. No esperemos que se hable verdad en el mundo. Desgraciadamente la mentira se ha inmiscuido en la iglesia y en los púlpitos. Muchas veces se habla más de la mentira que de la verdad, para manipular a las masas y obtener beneficios personales o autosatisfacciones y llenar auditorios. Pero la realidad es que la iglesia, la genuina, la verdadera iglesia del Dios invisible, está puesta para que sea testimonio de la verdad. Y escúchame bien, este testimonio de la iglesia debe de ser aún más allá de la misma muerte. Es decir, tú debes de hablar la verdad, tú debes de ser un testimonio de la verdad, aunque te lleve la vida en ello, aunque tengas que entregar tu vida por defenderla. Es decir, que ni la muerte puede o debe impedir que la verdad sea proclamada, ni la muerte. El Señor dijo al principio del libro de los Hechos, en el capítulo 1, me serán testigos, recibirán poder y me serán testigos. Y ese es el mandamiento para la iglesia. Esa es la razón por la que la iglesia se debe de conducir, para ser testigos. Y un testigo tiene que ser fiel y verdadero, para que a través de la obediencia o mediante la obediencia como testigos de la obra del Señor podamos ser un instrumento en las manos de Dios que manifieste su verdad en todo lugar. Eso es lo que debe de ser la iglesia, y eso es lo que comenzaba o lo que estaban comenzando a hacer los apóstoles, hacer testimonio de la verdad. Y en la obediencia estaban siendo instrumentos poderosos de Dios para la conversión de muchos, para salvación de multitudes. No debían de parar, deberían continuar aún en peligro de muerte. Y era esto la primera prueba para los apóstoles. Está chido sanar cojos, ¿verdad? ¿Cuántos han sanado cojos? Está bien padre. Son milagros extraordinarios. Pero eso no es la prueba de la obediencia. La prueba de la obediencia para los apóstoles iniciaba con amenazas. Ahora, ¿ustedes creen que las amenazas que les hicieron eran de: si sigues predicando, ya no te voy a dejar que compres en los puestos que están aquí? ¿O sabes qué? Ya no te vamos a dejar ofrecer sacrificios. No, las amenazas de estos, mis hermanos, estos hombres eran asesinos. Imagínate que un asesino, que tú sabes que es asesino, un narcotraficante o un asesino, es más, el mochaorejas. ¿Sí han escuchado hablar del mochaorejas? Bueno, los más, ¿de qué? ¿Cuándo? Como en el 80, 90, como en el 90 y tantos, ¿no?
El mochorejas era un hombre que sin remordimiento secuestraba víctimas, las mataba, les cortaba parte de su cuerpo y principalmente les enviaba una oreja a sus familiares. Y lo entrevistan, le decía, oye, ¿no te daba pesar? No, no sentía nada con matarlas. Imagínate que ese hombre, el mochorejas, se pare delante de ti y te diga, si no dejas de asistir a la iglesia, te voy a matar. ¿Cuántos dejan de asistir a la iglesia? Algunos parece que ya los amenazaron, que no vienen. Pero eran asesinos estos hombres, hermanos. Acababan de matar a Jesús y de la peor manera posible. Y esos mismos asesinos estaban amenazando a Pedro y a Juan para que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. Era la primera prueba que los apóstoles debían de enfrentar y debían aprobar para que se manifestara, se siguiera manifestando la verdad. Y para eso ellos debían de tener obediencia. Los apóstoles debían permanecer en este mandamiento, en el mandamiento de me serán testigos, cueste lo que cueste, porque han recibido el poder de Dios. Cueste lo que cueste, sean testigos. Era la primera adversidad que enfrentarían en contra de la obra que Dios les había demandado como iglesia y que ponía en riesgo su vida, que ponía en riesgo sus propios intereses. Fíjense, ¿qué hicieron Pedro y Juan la primera vez que estuvo en riesgo su vida? ¿Qué hicieron? Corrieron, huyeron. Uno quiso matar y el otro, patitas, ¿pa' qué te quiero? Corrieron. Nuevamente estaban en la misma situación de riesgo. Amenazas de muerte, amenazando sus propios intereses. Pero ante esto, los apóstoles tenían nuevamente dos opciones: actuar según sus deseos, actuar según lo impulsivo de la carne, u obedecer a Dios. Tenían dos opciones, las mismas dos opciones que tienes tú cada día de tu vida, cuando estás puesto para dar testimonio de la verdad, para comportarte siendo un testigo fiel de la obra de Jesús en la cruz en tu vida. ¿Obedeces o actúas conforme a lo que tú quieres hacer? Actúas como aquel profeta que posiblemente ya esté con aquel rico a tu manera. Sí, yo sufrí, yo lloré, dice este hombre. Yo reí, pero todo fue a mi manera. O actúas a tu manera o actúas en obediencia. Dos opciones que tenemos en la vida, en cada circunstancia que Dios nos permite enfrentar. O le hablas a tu esposa a tu manera u obedeces a Dios. O instruyes a tus hijos a tu manera u obedeces a Dios. O trabajas dándole respuesta a tus patrones a tu manera o lo haces obedeciendo a Dios. ¿Vives tu vida cristiana a tu manera o la vives obedeciendo a Dios? Una vez más los apóstoles se enfrentaban a esta dura decisión: hacer las cosas a la manera de Dios o hacerlas a su propio modo. Debían mostrar sus convicciones y obedecer, o nuevamente negar al santo y al justo siguiendo sus propios deseos. Amedrentarse o seguir. Negociar con ellos u obedecer a Dios. Y aquí es donde la iglesia comenzaría a aprender la verdadera obediencia. ¿Cuántos recuerdan aquella petición de Juan y Jacobo que le hicieron en secreto al Señor Jesucristo y que provocó el enojo de los demás discípulos? ¿Qué le pidieron? Señor, cuando vengas en tu reino, permite que nosotros nos sentemos el uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. ¿Sí recuerdan esa petición? ¿Qué le contestó el Señor a estos discípulos carnales que en ese momento no buscaban la obediencia, en ese momento buscaban sus deseos y sus propios intereses? El Señor les dijo ahí en Marcos 10:38, no saben lo que piden.
No saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? O sea, del sufrimiento y la agonía de la cual yo voy a participar. ¿O pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Es decir, con esa profunda tristeza con la cual yo voy a padecer. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, dice, del vaso que yo bebo van a beber, y del bautismo con que yo he sido bautizados serán bautizados. Y en este momento estaban comenzando a beber del vaso de Cristo y a ser bautizados con el bautismo de Cristo. Es decir, estaban comenzando a padecer por causa del nombre. En aquel momento lo dijeron sin entendimiento. Pero ahora ya como iglesia, con el poder del Espíritu Santo y con la responsabilidad de dar testimonio de la obra de Cristo Jesús en la cruz, ellos debían tomar la decisión que ellos mismos habían dicho que harían: beber de la copa del Señor y ser bautizados con el bautismo de que Cristo fue bautizado. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron amenazados de muerte por estos asesinos. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿era necesario que los apóstoles del Señor pasaran por esto? ¿Era necesario que los apóstoles fueran introducidos en una situación tan complicada como las amenazas de muerte? Por supuesto que sí. Porque el fin de la prueba, mis hermanos, el fin de ser probados en situaciones peligrosas, el fin de ser probados en situaciones complicadas, difíciles, es afirmar y fortalecer nuestras convicciones. O como dicen por ahí, un buen capitán no se hace en aguas dulces o en aguas quietas. Un buen marinero, un buen capitán se forma en aguas turbias, en donde hay tormentas. Bueno, las pruebas que Dios permite o que produce en nuestras vidas son para fortalecer nuestra fe y para formar nuestro carácter. Ellos estaban iniciando una obra de la cual ellos mismos estaban puestos como cimientos. Ellos eran los cimientos de lo que hoy es la iglesia de Cristo. Debían de ser afirmados en sus convicciones, fortalecidos y formados al carácter de Cristo. Y escúchame bien, mi hermano, si Cristo, dice la Escritura, que por lo que padeció, aprendió la obediencia, siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, ¿cuánto más nosotros no vamos a ser introducidos en circunstancias tan difíciles en las que seamos probados para que nuestro carácter sea formado? Los apóstoles tenían que pasar sí o sí por todo esto. Beber de la copa del Señor. Porque es más fácil obedecer a Dios en momentos de bonanza, cuando todo está bien. Pero la verdadera obediencia, mis hermanos, la obediencia que manifiesta un carácter, se manifiesta en los momentos en los momentos más difíciles de nuestra vida, en donde el sufrimiento, la escasez económica, la enfermedad, la persecución, la injusticia no nos desanima, sino que lo único que producen es fortalecernos para tomar decisiones determinantes en nuestra vida, para mantenernos perseverando en la obra de Dios. Es indiscutible, mis hermanos, que el Señor va a probar también nuestra obediencia, así como lo hizo con los apóstoles. Es indudable, el Señor te va a probar para ver si eres un fiel siervo de su nombre, para ver si eres iglesia, para ver si estás dispuesto a obedecer, dando testimonio de Cristo en cualquier circunstancia. Fíjense, Dios le estaba dando la oportunidad, más allá de verlo, Dios ya les había cambiado el chip a los apóstoles. A los discípulos del Señor, Dios ya les había cambiado su forma de pensar. Y más allá de ver esta situación como una situación de riesgo para sus vidas, lo que estaban haciendo es que veían una oportunidad para dar testimonio de Cristo. Es decir, que Dios les estaba dando la oportunidad de probar sus corazones, conocer si realmente serían siervos obedientes de su palabra y testigos fieles de su nombre,
¿O estarían dispuestos a rendir su voluntad ante el temor y miedo a los hombres? Porque ellos ya habían recibido la enseñanza de Jesús, que ante los hombres no tenemos que temer. Él les dijo, no teman a los hombres, no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, porque después ya nada pueden hacer. Mejor témanle a Dios. O sea, Dios sí puede hacer algo después de la muerte, puede lanzar el alma junto con el cuerpo al infierno. Entonces, ¿por qué tienen más miedo de los hombres y se esclavizan a ellos obedeciéndoles, en lugar de buscar la obediencia de aquel que sustenta el universo con la palabra de su poder? Esos hombres estaban siendo probados, y del mismo modo Dios prueba nuestra obediencia para saber si realmente estamos dispuestos a poner a Dios por encima de la voluntad humana en cualquier cosa que enfrentemos, incluyéndote a ti mismo, incluyendo tu propio corazón engañoso y perverso, porque así es nuestro corazón, ¿verdad que sí? ¿O se ofenden cuando les digo que su corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas? Sí lo dice la palabra. Y ahí andan esos románticos. ¿Qué te dice tu corazón? Mi hermano, tu corazón te va a decir que desobedezcas a Dios. Tú busca tu corazón y tu corazón te va a llevar por el camino ese espacioso, por esa puerta grande donde hay perdición. Busca la obediencia a la palabra y entrarás en la vida eterna. Dios nos va a probar. Y debemos entender algo, mis hermanos, que las circunstancias difíciles que atravesamos, aquellas que nosotros no provocamos, aquellas que no son consecuencia nuestra, sino aquellas que son parte de una prueba que Dios ha permitido para afirmar nuestras convicciones, para formar nuestro carácter, aquellas circunstancias difíciles que salen fuera de tus manos y de tu control, Dios las permite para probar tu corazón. Y para que una vez que hayas aprobado, bendecirte. Muchos quieren la bendición sin ser aprobados. Dios no bendice la desobediencia, ¿verdad que no? Hay una frase muy famosa que dice, la obediencia trae ¿qué? Bendición. Dios bendice la obediencia, mas la desobediencia trae disciplina y castigo. Disciplina para los que son sus hijos y castigo para los que desecharon el nombre de Cristo o desechan a su único Salvador. Pero Dios permite las pruebas para bendecirnos, quiere formar nuestro corazón, y una vez que hemos pasado la prueba, bueno, Dios nos bendice. Dios bendice nuestras vidas. Abre tu Biblia en Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 1. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Va a venir después de la prueba, no antes. Señor, bendíceme y después pruébame. No se puede. Es como si tú le dieras a tu hijo el premio antes de que cumpla. Hijo, te voy a regalar un carro, pero termina la carrera, ¿eh? Mejor, ¿por qué no termina la carrera y después le das el premio? ¿No crees que es más fructuoso? Ahora imagínate en la sabiduría del Señor cómo actúa. Dios permite las circunstancias difíciles, las pruebas, para que nuestro corazón sea formado y darnos bendición. Dice Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 1 y 2. Deuteronomio 8, 1 y 2. Dice, cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy. ¿Para qué? Para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a sus padres. Fíjense, dice que tenemos que cumplir con el mandamiento para que después recibamos la promesa, no antes. Dios nos prometió, Dios nos promete bendición, pero para que eso suceda tenemos que ser obedientes. Y te acordará, dice versículo 2, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte
Y esa palabra para afligirte no es que Dios nos quiera con el dedo en la herida. Me gusta verte afligido, no. Esa palabra afligirte habla de enseñarnos a ser humildes. Porque a veces Dios nos tiene que humillar, hermanos. Dios nos tiene que meter en circunstancias difíciles para que nosotros quebremos nuestro corazón y reconozcamos que nuestras vidas dependen de Dios. Porque si Dios no quebranta nuestras vidas, nosotros nos hacemos como el diablo, orgullosos, queriendo estar al mismo nivel de Dios y arrastrando a otros a que piensen de la misma manera que yo. Por eso dice la Escritura que Dios metió al pueblo de Israel para afligirlo, es decir, para enseñarlos a ser humildes. Y luego dice enseguida para probarlos, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, para saber lo que había en tu corazón, ¿se refiere para que Dios supiera o para que nosotros mismos o ellos mismos se dieran cuenta de lo que había en su corazón? Pues obviamente era para ellos. Dios lo sabe todo. Dios no va a esperar a que pase algo para ver qué sucede. Dios conoce todas las cosas desde la eternidad hasta la eternidad. Pero Dios evidencia y saca a la luz lo que hay en nuestro corazón. Y eso lo hace a través de las dificultades, a través de las pruebas. Dice para probarte, para saber lo que había en tu corazón. En otras palabras se puede leer para evidenciar lo que había en tu corazón. Para que sea evidente a tus mismos ojos lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que las circunstancias que enfrentamos, que demandan nuestra obediencia, son precisamente para evidenciar si somos cristianos obedientes o no. Si somos obedientes a los mandatos de Dios o simplemente estamos siguiendo nuestros propios deseos. En el versículo 16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, nuevamente estas dos cosas, para la postre hacerte bien. Implícitamente aquí es, si pasas la prueba. Porque todos los que no obedecieron, murieron en el desierto. Los únicos dos que pasaron la prueba de la generación que salió de Egipto, recibieron la promesa: Caleb y Josué. ¿A quiénes les hizo bien de los que salieron? A Caleb y a Josué. Entraron a la tierra que fluye leche y miel. Los demás murieron en el desierto y nunca vieron la promesa de Dios cumplida porque nunca fueron obedientes. Pasaba una circunstancia y ¿qué sucedía? Renegaban. Tenemos sed, tenemos hambre, ya estamos hartos de pan, ya queremos cebolla, ya queremos. Siempre renegando, pueblo contradictorio y rebelde les llamó Dios. Nunca fueron obedientes. Nunca les hizo bien el Señor a ellos. Algunos hasta se los tragó la tierra, vivos, a causa de su desobediencia. Muchos piensan que pueden ser obedientes a Dios sin la necesidad de pasar por pruebas. Mis hermanos, las pruebas manifiestan nuestra obediencia. Muchos piensan que pueden ser obedientes sin antes haber sido formados y confirmados por Él a través de estas pruebas. Pregunta: ¿ustedes creen que Moisés, el hombre más manso de la tierra en aquel tiempo, pudo haber sido obediente si Dios no lo hubiese pasado por diversas pruebas durante 40 años? De ninguna manera. Él hubiera sido un cobarde y jamás se hubiera enfrentado a Faraón. Hubiera corrido. ¿Por qué? Porque las pruebas, las circunstancias difíciles forman aquel carácter que nos va a ser necesario para la obediencia a Dios y no a los hombres.
Las pruebas te hacen obediente. ¿Y la iglesia cómo tiene que ser? Obediente. Porque Dios quiere obediencia. Obediencia a su nombre, obediencia a sus mandatos, no a los hombres, no a ti mismo. Por eso necesitamos estar atentos a lo que Dios nos está pidiendo. Manteniendo siempre, hermanos, una atención adecuada a la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de estar? Atentos. Repite conmigo, atentos. No dormidos. ¿Cómo quieres obedecer a Dios si no lo escuchas? ¿Cómo quieres obedecer a Dios si no sabes lo que te está pidiendo? Si ponemos más atención a lo que otras personas dicen, o somos de los que dicen escucha tu corazón, automáticamente, hermanos, dejaremos de escuchar la voz de Dios, de manera que no seremos obedientes a su palabra. ¿Por qué? Porque nuestros oídos no están atentos a Dios, están atentos al mundo, están atentos a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestras inconformidades, a nuestro descontento. Por eso aquel que siempre está renegando por lo que no tiene, deja de agradecer por lo que sí tiene, porque está tan atento escuchando lo que desearía que deja de ver lo que Dios ya le ha dado y deja de obedecer a Dios en aquel mandamiento que dice: teniendo sustento y abrigo, estén contentos. Porque pone más atención a las personas, a sí mismo, a su propio corazón, que a lo que Dios está diciendo. Porque la obediencia, mis hermanos, se basa en escuchar atentamente. La Escritura dice que Dios no nos va a dejar ser probados más de lo que podamos soportar. ¿Así lo dice o no lo dice? Pero ¿qué dice la segunda parte? Sino que nos dará, juntamente con la prueba, la salida para que puedas soportar. Pero si no estás escuchando, ¿cómo vas a recibir la instrucción de Dios para encontrar la salida y salir victorioso en medio de la prueba? Estás en una circunstancia difícil y Dios te quiere decir cómo actuar, qué sentir, qué pensar, qué hablar. Pero estás tan ensimismado, es que ¿qué voy a hacer? Es que ahora ¿qué pasó? Y es que me voy a morir, y es que voy a pasar. Y Dios te dice: hey, tranquilo, pero no sé qué, espérate. ¿No estás viendo lo que estoy enfrentando? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo van a sanar mis hijos? Se me van a morir. Y estás tan metido escuchando la voz de tu propio corazón, la voz que el mundo te dice, y ve, busca allá a la casa de empeño del Cerrito o al Monte de Piedad, y estás tan metido en la voz de otro, y Dios te está hablando en el hombro diciendo: oye, yo tengo una salida para que puedas soportar en obediencia. Escúchame. ¿No escuchamos? ¿Qué pasa? Desobedecemos. Terminamos por hacer cosas que no agradan a Dios, porque no escuchamos atentamente. ¿Es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios? La palabra obedecer en este pasaje, hermanos, es la palabra akouo, que significa oír y hacer. Oír y hacer conforme a aquello que se ha escuchado. Es decir, escuchar con la atención para saber qué es lo que se nos está pidiendo que hagamos. Por ejemplo, cuando estaban en el monte de la transfiguración, se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Escúchenlo y hagan lo que él les diga. Esa es la voz del Padre que estaba indicando cómo vivir nuestra vida. ¿Cómo debíamos de vivir aquellos que decidimos seguir a Cristo Jesús? Escúchenlo y después hagan lo que Él les diga. Otra versión, Hechos 4:19, la Biblia textual, lo menciona de la siguiente manera: juzguen si es justo delante de Dios poner más atención a ustedes que a Dios. Sería ilógico, ¿no? Como si yo me paro y obedézcanme a mí
antes que a Dios. ¿Cuántos me avientan piedras? Pecado. ¿Serán muy justos? Pues sería absurdo, ¿no? Esa es una herejía. Pretender que nos escuchen a nosotros o escuchar a un hombre más que a Dios es una total irreverencia al nombre de Cristo. Ahora, por más increíble que parezca, hermanos, la realidad es que hoy en día muchos cristianos y muchos líderes espirituales ponen más atención a otros que a Dios. Fíjense, de repente llega la voz del adversario. Me estaba contando mi mamá, ¿no? De un video que vio ahí en Facebook, de cómo en una iglesia la manifestación del Espíritu Santo estaba tan tremenda que se estaban desgreñando. ¡Ah, el Señor me tomó! ¡Ah! A ver, desgreña por el poder del Espíritu Santo a tu hermano. Es absurdo, ¿no? Llega la voz del enemigo y le susurra: desgréñate a la chona. Y escuchan más esa voz que la voz de Dios, escrita en su palabra, porque ni siquiera es necesario esperar a escucharla audiblemente, sino echarnos un clavado a la palabra de Dios escrita, para saber que dice la Escritura que todo debe de hacerse decentemente y con orden. Pero por más increíble que parezca, muchos están escuchando o poniendo más atención a otros que a Dios. Incluso muchos líderes les ponen más atención a los políticos, a los psicólogos, a los famosos, a los espiritistas. Muchos cristianos les ponen más atención a los astrólogos, a los horóscopos, que a Dios. Dios te dice: todas estas cosas te vendrán si me obedeces, y bendeciré tu trabajo, y bendeciré tu familia, y bendeciré el fruto de tu vientre. Empieza a decirte: si me obedeces, habrá bendición. Y tú dices: ay, pero eso de la obediencia, para obedecerte tengo que dejar de hacer esto. Obvio. No, mejor voy al horóscopo. Virgo, te irá bien todo el mes. Aleluya. Y ponen más atención a los horóscopos que a Dios, por más increíble que parezca. Ahora, los que están, porque muchos cristianos piensan que es inofensivo todo esto de la superstición, pero es una ofensa hacia Dios, mis hermanos. El cristiano que lee los horóscopos ofende a Dios. No te persines, también eso lo ofende. Tienes que oír la voz de Dios, tienes que poner más atención a la voz de Dios si quieres ser obediente. Y la iglesia necesita ser obediente, porque Dios quiere obediencia. Muchos se dejan guiar más por estas cosas y toman decisiones basadas en el consejo de estas cosas, pensamientos de hombres, que en la sabiduría de Dios a través de su palabra. Psicólogos que les dicen: déjalo que se recree, es normal, déjalo que vea a los hijos, déjalo que se ponga faldita, es que es parte de ellos, tienen que encontrar su identidad, y prefieren ponerle atención a ellos que a Dios, y terminan por obedecer a los hombres antes que a Dios. Pretenden al mismo tiempo estar obedeciendo a Dios cuando la realidad es que no lo están escuchando, y después quieren la bendición sobre sus vidas. No lo escuchan, pero quieren que los bendiga. Es como si tú tuvieras un hijo bien desobediente y le das todo lo que te pide. ¿Cuántos padres son así? Bueno, un padre que le da todo lo que quiere a su hijo, aun cuando éste es desobediente, es un padre insensato, es un padre necio. Y Dios no es insensato ni es necio. Dios quiere formar nuestro carácter a la obediencia, y para eso tenemos que escucharlo. Porque si no escuchamos atentamente a Dios, caeremos en el error de pensar que estamos siendo obedientes, cuando la realidad será que estamos totalmente confundidos.
Pues la voz que estamos escuchando no es la de Dios, sino de los hombres. Por ejemplo, si todos aquí comienzan a hablar al mismo tiempo, como en la clase del profesor Girafales. ¿Cuántos vieron el Chavo del 8? Y el profesor Girafales hablaba, ¿y quién lo escuchaba? Nadie, ¿verdad? Imagínense así con Dios. Todos hablando y tú escuchando miles de voces hasta que Dios se para y y te pone una disciplina para que lo escuches y seas obediente, porque si no lo escuchas, no eres obediente. Muchos quieren obedecer a Dios a su manera. Incluso, hermanos, muchos quieren negociar la obediencia a Dios. O quieren obedecer a su manera, desechando la palabra. Sí, Dios dice, pero es que esto es otra cosa. Mi situación es diferente. Pero ¿por qué habría de ser diferente tu situación? Pues no sé, yo siento que es diferente y tú no me entiendes. ¿Y sabes qué? Vete de aquí. Porque quieren obedecer a Dios a su modo. O quieren negociar la obediencia a Dios. Fíjense, ¿cuántas veces caemos en pensar que escuchamos y sabemos lo que Dios nos ha pedido que hagamos, pero no nos va bien? Hay amargura, hay tristeza, hay desánimo, hay congoja, hay pesimismo. Pregunta: el desánimo, la tristeza, la desesperanza, el resentimiento, ¿son cosas que se producen por la bendición de Dios? Pregunta. Dios me está bendiciendo mucho, pero estoy bien agüitado porque Dios me está bendiciendo. Y estoy bien amargado porque Dios me bendice mucho. ¿Cuántos son así? La bendición de Dios, mis hermanos, dice la Escritura que no añade tristeza. No añade tristeza. Bueno, entonces, si no nos va bien en nuestra vida, si hay amargura, resentimiento, tristeza, desánimo, desesperanza y cualquiera de estas cosas, pero pensamos que estamos obedeciendo a Dios, estamos confundidos. Estamos confundidos. No es Dios quien nos está hablando. Porque si tú estuvieras obedeciendo a Dios, habría bendición sobre tu vida. Escucha, no económica. Hay ricos que son miserables, pobres, ciegos, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Hablo de una bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. La obediencia trae bendición y esa bendición llena el corazón. Llena el corazón del cristiano. De manera que aunque aparentemente a tu alrededor esté todo mal, tú puedes tener un gozo, un deleite calmo. Como dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que con esa prueba Dios va a producir en ustedes carácter, un carácter de paciencia. Pero ¿cuántas veces caemos en ese error? Pero no nos va bien por el hecho de que no hacemos realmente lo que se nos ha mandado. ¿O cuántas veces caemos en el error de quererle poner condiciones a Dios para obedecerle? Como si Dios negociara sus designios. O como si Dios tuviera un borrador que, bueno, en tu caso voy a borrar esto de la palabra y le voy a poner, ¿qué me dijiste que querías? No, pues esto, ok. Si me obedeces te daré esto, pero en esto hay una excepción. Dios no negocia sus designios, mis hermanos. Sus determinaciones son perfectas y está escrito y así nadie lo borra. No podemos negociar con Dios. ¿Cuántos le dicen a Dios: si me va bien, voy a dar mi diezmo, voy a comenzar a diezmar y ofrendar? A ver, espérate, Dios no te está pidiendo un favor, te está mandando algo. Pero es algo que es parte de un carácter. No puedes negociar con Dios el dar. ¿Quieres ser bienaventurado? Da. Y si no quiero dar, ¿de todas maneras me bendices? No. Porque este es el mandamiento. Es más bienaventurado dar que recibir. Pero muchos quieren negociar con Dios. ¿Y si doy la mitad, me medio bendices?
No, mi hermano, no vas a negociar con Dios, obedece, la iglesia obedece. Voy a ser testigo mientras no haya persecución. ¿Se imaginan a los apóstoles diciendo: oye, Señor, ¿y si soy testigo me van a matar? Y el Señor, pues claro, es necesario para la cimentación de mi iglesia. No, mejor no, Señor, aquí está mi gafete de apóstol, te lo dejo, búscate a alguien más. Qué irónico, ¿no? Voy a ir a la iglesia si no está lloviendo. Ay, chiquillos. Y ahí vienen los tiempos de lluvia. Vamos a ver qué tan sola está la iglesia. Porque negocias con Dios. Señor, que no llueva para ir a la iglesia. A ver, ¿quién te dijo que el mandamiento de Dios se limita a la lluvia? Porque el congregarte es mandamiento. Sí sabías, ¿verdad? Y la iglesia es obediente. Repite conmigo, obediente. La iglesia es obediente. Voy a ir a la iglesia si no está lloviendo. Voy a ir a la iglesia si no me duele la pancita. Voy a ir a la iglesia si no me duele mi cabeza. ¿Estás negociando con Dios? Voy a ir a la iglesia si no me siento cansado. Señor, renueva mis fuerzas para ir a la iglesia. Como si vinieras aquí a chambear. Mire si te sientas, hermano. ¿Sí o no? ¿O cuántos? Bueno, ya hay unos parados atrás, pero porque se están durmiendo. Pero no vienes a trabajar. Entonces, ¿por qué no quieres venir? Porque estás cansado. Ay, es que me va a flojera aplaudir. No, pues te hace falta carácter. Te hace falta obediencia. O lo perdono siempre y cuando me demuestre que está arrepentido. ¿De cuándo acá el perdón o el mandamiento del perdón está ligado al arrepentimiento del ofensor? ¿Hay algún pasaje que diga así? No. La iglesia es ¿qué? Obediente. Lo perdono aunque no se arrepienta. Lo perdono antes de tiempo. Lo perdono antes de que me ofenda. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra o de hecho, es varón perfecto. Sirvo a Dios cuando tenga tiempo. Y muchas otras cosas más, mis hermanos, en las que llegamos a condicionar a Dios o distorsionar lo que Él ya ha dicho, que es parte de nuestra responsabilidad como iglesia. Cuando tú entraste al cuerpo de Cristo, fue porque tú le entregaste tu vida, ¿sí o no? ¿Cuántos le entregaron su vida al Señor? No hay un contrato, hermano, con cláusulas. Tú le entregaste tu vida total. No hay un contrato que, mira, si esto, no, simplemente le entregaste tu vida en todas las áreas, en todas las formas, espiritual, mi cuerpo, y ahora le perteneces a Dios. Y si estás en la iglesia es para obedecer a Dios. No hay más. Aún sobre tus razonamientos, deseos, pensamientos, intereses, etcétera. No debemos distorsionar lo que Él ya ha dicho o querer condicionar a Dios. Es como si Dios te condicionara a su sacrificio. Te voy a quitar la salvación. ¿A cuántos Dios les ha dicho que les va a quitar la salvación? Mira, dice, ok, está bien. Imagínense, Dios ahí tú hablando. Señor, pues sí, pero lo perdono si se arrepiente. Y dice el Señor, ok, está bien. Te salvo si nunca vuelves a pecar. ¿Qué onda? Y tú, pero no es demasiado estricto. Pues no, tú pones su condición y yo pongo las mías. ¿A cuánto les gustarían condiciones de ese tipo? Pues no, ¿verdad? No te sujetaste a tu esposo, vas al infierno. ¿Cuántas mujeres quieren un Dios así? No, mis hermanos, no podemos distorsionar. Dios ya dijo lo que dijo y habló lo que habló, está escrito, y la iglesia tiene que ser obediente. Los hijos de Dios no debemos obedecer a nuestra manera, no debemos negociar la obediencia, no debemos de ser como Saúl. ¿Cuántos han leído la historia del rey Saúl? Saúl obedeció a su manera
y conforme a sus propias palabras. No escuchó. Dios le dio un mandato y escuchó lo que quiso. Prefirió oír la voz incluso del pueblo que la voz de Dios. ¿Y cuál fue su resultado? Bendición. Sus generaciones fueron reyes hasta el Mesías. ¿Así pasó? Fue desechado totalmente. Totalmente. Dios lo desechó y dice que se buscó uno mejor que él, uno que sí obedeciera. Un varón conforme a su corazón, un varón que sí estuviera dispuesto a hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Saúl no, Saúl obedeció a su manera. En una ocasión Dios lo mandó a exterminar un pueblo perverso, los amalecitas. Les dijo: mata y destruye todo cuanto tienen, sus animales y todo, les dijo. ¿Por qué? Porque son un pueblo perverso. Si no los destruyes, ese pueblo va a terminar por contaminar al pueblo de Israel, de donde vendría el Mesías. Y el pueblo de Israel tendría que mantenerse santo para Dios. Y lo mandó a derrotar a los amalecitas. Pero Saúl pensó que era más bueno que Dios. ¿Cuántos a veces nos consideramos más bueno que Dios? No le des. Dice: no le des nada. Yo estoy tratando con él o con ella. Ay, Señor, pero no tiene dinero. Yo estoy tratando con él o con ella. Y tú: bueno, 500 nomás, Señor. No le des. Señor, ten. Ay, no sabes a lo que te metes. ¿Por qué no preguntas a Dios? Este rey trató de ser más bueno con Dios. Dejó vivo al rey de los amalecitas y le dejó al pueblo agarrar del botín, agarrar un botín de los amalecitas. Se llevó ganado, ovejas y todo. Y él se llevó al rey para ser más benevolente con el rey que Dios. Después llega Samuel con Saúl y le dice: llega Samuel y le dice a Saúl: bendito seas tú de Jehová. Y antes de que Samuel dijera algo, ahí en el capítulo 15, versículo 13 del primer libro de Samuel, dice: antes de que Samuel siquiera dijera algo, yo he cumplido la palabra de Dios. Como si Samuel estuviera preguntando: oye, ¿hiciste lo que Dios te dijo? A veces así somos, ¿verdad? Antes de que alguien nos pregunte, queremos justificarnos. Yo ya obedecí a Dios. Samuel le dijo: ah, sí, ¿obedeciste? Entonces, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Si realmente obedeciste, ¿por qué no se nota? Es como aquel que dice: no, yo ya lo perdoné. Ah, sí. Entonces, ¿por qué no le hablas? No, porque yo ya marqué mi línea. A ver, ¿ese es perdón? ¿Ese no es perdón? No, yo ya lo perdoné. Entonces, ¿por qué estás amargado? Yo no estoy amargado. Entonces, ¿por qué no tienes gozo? ¿Por qué tu rostro dice que traes resentimiento? ¿Por qué tu comportamiento hacia él es indiferente? Porque en la iglesia no somos indiferentes, ¿verdad? De repente te tropiezas, te caes, te raspas la rodilla, ¿ya no le vuelves a hablar al pie? Y lo desechas y ya nada más caminas con un pie así. Vas brincando. ¿Por qué? Porque no le hablo a este pie porque el otro me hizo tropezar. ¿Cuántos son así de locos? ¿Verdad que no? Le dice Samuel: si has obedecido, entonces ¿qué es lo que yo escucho? Si ya has perdonado, ¿por qué guardas resentimiento? Entonces, ¿por qué no le hablas? Entonces, ¿por qué si ves que necesita no lo ayudas? Saúl respondió, dice en el versículo 15: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Quién los perdonó? El pueblo. ¿Y para quién era el mandato? Para Saúl, era el rey. Pero prefirió escuchar al pueblo para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Justificaciones para acomodar nuestros hechos a la voluntad de Dios. Justificaciones para pretender que estamos o sentir que estamos obedeciendo a Dios antes que a los hombres.
asegúrate que estás obedeciendo, no sientas. Pues yo siento que sí obedecí, ¿no? ¿O tú cómo ves? No, asegúrate en la palabra. Asegúrate si realmente tu obediencia a Dios es total y no parcial. Lo que Dios quiere, mis hermanos, es obediencia. No le podemos sugerir a Dios cómo hacer las cosas. Samuel le dijo: ¿se complace acaso Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mis hermanos, ¿de qué sirve hacer muchas cosas si no somos obedientes? ¿De qué sirve? Es como aquel esposo que le tiene todo a su esposa: casa, carro, 10 hijos le dio. ¿Qué? ¿Por qué se ríen? También es bendición. Pero le da todo, pero le pega. Le da todo, pero no la cuida, pero no le pone atención, pero no es sensible con ella, no atiende sus necesidades, no le ayuda. ¿De qué sirve? No sirve absolutamente de nada. En muchas ocasiones queremos tapar nuestra desobediencia con obras muertas. Muchas obras para pretender o sentir que estamos obedeciendo. Y la realidad es que no. ¿De qué sirve esto? ¿Sabes quién quiso negociar la obediencia a Dios? Faraón, el rey de Egipto. Quiso negociar la salida del pueblo de Israel. Dios le mandó: el mandamiento de parte de Dios a través de Moisés fue: deja ir a mi pueblo. Casi 10 veces les dijo el mismo mandato: deja ir a mi pueblo. ¿Y saben cuándo obedeció? Nunca. Pereció. Tuvo que morir por causa de su desobediencia. Dios fue capaz de bendecir a dioses paganos, a reyes paganos, cuando estos estaban dispuestos a obedecerle, aun cuando eran paganos. Si este rey de Egipto hubiese dejado ir al pueblo de Israel cuando el Señor se lo indicó, el Señor hubiese prosperado ese pueblo, como lo hizo con mano de José. Por mano de José Dios lo hizo prosperar a Egipto. Pero simple y sencillamente Faraón quiso negociar la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios, mi hermano, métetelo bien en la cabeza, no se negocia. Tú no puedes decirle a Dios cómo vas a obedecerle. Lo único que hacía Faraón era endurecer su corazón. Tú lo puedes leer en la primera, en la segunda, en la tercera plaga, en la cuarta plaga. Siempre dice que Faraón endurecía su corazón para no obedecer. Y en 2 ocasiones quiso negociar. En Éxodo 8:25 dice que le dijo Faraón: de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a Dios, pero háganlo aquí, dentro de nuestro reino. Quiso negociar. Moisés le dijo: no, ¿cómo vamos a ofrecer sacrificios en tierra pagana? Dice: si nosotros ofreceríamos aquí a otros dioses, ¿no nos apedrearían ustedes? Dice: no se puede, tenemos que ir camino de 3 días, a donde el Señor nos ha indicado que le hagamos fiesta. Faraón le dijo: bueno, sí, pero háganlo aquí. No se puede, la obediencia a Dios no se negocia. El Señor te dijo: deja ir a mi pueblo, tienes que dejar ir a mi pueblo. En otra ocasión le dijo: sí, está bien, vayan, pero dejen a sus hijos aquí. Vayan ustedes, los grandes, los chiquitos déjenlos con nosotros. Nuevamente tratando de negociar la obediencia. Pero el Faraón endurecía su corazón, dice la Escritura. Ahora, el problema de rehusarnos a obedecer, escúchame bien, el problema de rehusar, porque parece ser que pensamos que nunca pasa nada, ¿verdad? Somos desobedientes, pero no pasa nada. Echamos nuestras mentirillas, pero no pasa nada. No venimos a la iglesia, pero no pasa nada. Como dijo por ahí una persona, el problema de alguien que falta mucho a la iglesia o que cree que no necesita ir a la iglesia va a resultar en que un día va a creer que no necesita la iglesia en su vida. O sea, si no viene a la iglesia, al final va a creer que no necesita la iglesia, la va a desechar, que no necesita a Dios.
El problema de rehusarnos a obedecer a Dios es que cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, nuestro corazón se va endureciendo, así como Faraón. Cada vez se endurecía más y más y más. Una condición en decadencia, de manera que nuestro corazón se endurece hasta que termina Dios por endurecernos o quitarnos la vida. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Cuando tú desobedeces, aunque parezca que no pasa nada, tu corazón se vuelve duro, hermano. Por eso está el pecado de muerte, por el cual dijo Juan, yo no digo que se pida. Un pecado que lo cometen los cristianos, que se empeñan en desobedecer tanto a Dios, que Dios los va permitiendo una decadencia en ellos hasta quitarles la vida. Y mueren antes de tiempo. Caen enfermos por el hecho de no querer obedecer a Dios, no quieren perdonar, quizá. Necesitamos ser obedientes. La obediencia a Cristo, la obediencia, mis hermanos, la debemos a Cristo y no a los hombres. El mundo va a empeñarse en que tú seas un hombre desobediente, una mujer desobediente. Tu propio corazón se va a empeñar a llevarte a la desobediencia a Dios, a pretender que puedes negociar con Él, a pretender a sentir que estás obedeciendo cuando no es así. El mundo va en contra de Dios y de sus mandamientos y quiere que tú y yo vayamos de la misma manera. Así es la forma de operar de Satanás. Pero los hijos de Dios, mis hermanos, debemos sujetarnos a Dios. Debemos buscar agradarle a Él. No debemos obedecer a los hombres cuando aquellas cosas que se nos están indicando van en contra de Cristo y de su palabra. Cuando se nos quieren imponer cosas que van en contra de Cristo, la realidad es que todo aquello vaya. Detrás de todo aquello está el espíritu del adversario de Dios, de Satanás. ¿O ustedes creen que todo lo que está ahorita en el mundo, la ideología de género, la falta de disciplina a los hijos y todo eso es un razonamiento salido del mismo hombre? Está Satanás detrás de todo eso. Muchos quieren impedir que nosotros podamos disciplinar a nuestros hijos, por ejemplo. Muchos cristianos ceden ante eso. Cuando la Escritura dice que el que no disciplina a su hijo lo aborrece. Y muchos, no, es que ya nos prohibieron disciplinarlo. Y por falta de disciplina creas un delincuente que al rato se convierte en un asesino que le quita la vida y daña familias enteras. Llegará un tiempo, mis hermanos, en que nosotros como iglesia del Señor tendremos que decidir si obedecemos a Dios o nos agradamos a nosotros mismos o obedecemos a alguien más. Lo mismo pasa con el aborto y con tantas cosas que están sucediendo el día de hoy que quieren llevarnos a actuar en contra de Cristo Jesús, en contra de su mandamiento. Pero la iglesia, mis hermanos, que ha sido regenerada, la iglesia que ha sido transformada, que ha sido libertada de la esclavitud del pecado, debe de ser el lugar donde se manifieste la más grande obediencia a la palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede agradar a los hombres y pretender servir también al Señor. Ninguno puede querer salvar su propia vida y ganar la vida eterna. No. El que pierda su vida por causa de Cristo y de su evangelio, dice la Escritura, la va a ganar. Al final, mis hermanos, la obediencia es tener a Dios como el Rey de nuestras vidas, y agradarle se convierte en lo más importante para nosotros. Cuando tú tienes a Dios como el Rey de tu vida y el agradarle es lo más importante para ti, vas a comenzar a obedecer. Hacer las cosas, desear las cosas de Dios es una de las principales pruebas de que somos de Él. Alguien que es de Dios desea las cosas de Dios. Alguien que es del mundo desea las cosas del mundo.
Desear las cosas de Dios es decir que le amamos, que estamos dispuestos a dar todo por Él, así como Él lo dio por nosotros. Y la obediencia a Dios, mis hermanos, cuesta. Cuesta porque estamos en un mundo lleno de tentaciones y de maldad. Pero es siempre mejor obedecer a Dios. Al final, la paga del pecado será muerte, pero la obediencia será siempre para bendición y vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos obedientes. Y si nuestros hermanos y apóstoles del Señor enfrentaron la persecución, las amenazas, la muerte y se mantuvieron firmes obedeciendo siempre al Señor, no se nos exige menos. Nosotros también debemos buscar la misma obediencia en cualquier cosa que el Señor nos demande, porque somos sus hijos y le pertenecemos. Amén. Pónganse de pie, termino con este pasaje. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y santo, el ser santos, mis hermanos, tiene una connotación de ser apartados para la obediencia a Dios, para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Y así debemos de vivir como iglesia, porque Dios quiere que seamos obedientes. Amén. Cierra tus ojos. Tú le perteneces a Dios. Si eres iglesia del Señor, tú le perteneces a Dios. El Señor nos muestra el principio de las cosas, de cómo las cosas se iban dando en la primera iglesia o en el primer siglo de la iglesia, en donde la obediencia a Dios tenía que ser absoluta, a tal grado que un hombre y una mujer, un matrimonio, quiso engañar a Dios, engañando a su iglesia, pretendiendo dar todo, pero la verdad es que se estaba reservando ciertos deseos para ellos mismos. Se estaban reservando algunas cosas y Dios terminó por fulminarlos. Los eliminó de este mundo. Porque el principio de la iglesia debe de ser de obediencia absoluta, no una obediencia parcial, no una obediencia a nuestra manera, no una obediencia que se negocia con Dios, sino una obediencia cueste lo que cueste. Quizá tú no has obedecido porque no has escuchado a Dios atentamente, o igual a la voz de Dios, a la voz de hombres, a la voz de tu propio corazón. Y hay tantas voces que estás escuchando que no sabes lo que Dios te está pidiendo. Es hora que dejes de escuchar tantas voces, porque no es justo que pongas más atención a la voz de los hombres que a la voz de Dios. Es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. A eso fuimos llamados, para eso fuimos establecidos como iglesia de Cristo Jesús. Ahora nos debemos por completo a Él y deudores somos a Dios, no a la carne como para vivir agradando a la carne, sino a Dios para ser verdaderamente sus siervos. Dios quiere obediencia y así es como debemos de vivir, obedeciendo siempre a Dios.
Que este día, mi hermano y mi hermana, sea un día de cambiar aquellas cosas en las cuales has estado rehusando obedecer, pensamientos, sentimientos, acciones que no has querido dejar y que te han llevado a desobedecer a Dios. Quizás has querido tapar la desobediencia con muchas otras cosas, asistiendo a la iglesia quizá. Pero ¿de qué sirve asistir a la iglesia cuando no eres obediente en toda tu manera de vivir? Es tiempo de obedecer a Dios. Y aún en medio del pecado, aún en medio de las fallas, la obediencia se manifiesta cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, dando testimonio de la misericordia y el perdón de Dios. Gracias, Padre, gracias por tu perdón. Gracias porque aunque hemos sido desobedientes en nuestra mente y nuestro corazón, tú nos sigues haciendo un llamado a la obediencia. No queremos tomar en poco tu palabra. Queremos escucharte atentamente. Perdónanos porque hemos sido a veces tan malagradecidos que hemos preferido ponerle más atención a otras cosas que a ti. Señor, quebranta nuestro corazón. Trata con nosotros. Si es necesario que nos quites todo, quítanos todo, Señor. Si es necesario que nos mandes a la cama con una enfermedad, aunque sea mortal, hazlo en nuestras vidas. Pero saca a la luz la condición de nuestro corazón, porque queremos ser obedientes. Si es necesario que nos metas en prueba, en tribulación, en angustia, hazlo, Señor, porque somos tus hijos. Y tú al que amas disciplinas y azotas a todo aquel que amas y que tomas por hijo. Nos disciplinas para hacernos participar de tu santidad, para apartarnos de la desobediencia y llevarnos al orden de la obediencia. Sea lo que tengas que hacer con esta tu iglesia, mi Señor, en este lugar, yo te pido, trata con nosotros. Si hay algo que no hemos identificado en nuestra forma de vida o que nos rehusamos a cambiar, trata con nosotros. No nos dejes en la condición en la que estamos. Como lo hiciste con tu pueblo, aflígenos, pruébanos para saber si hemos de obedecer o no, para que después nos hagas bien. Gracias, Señor mío y Dios mío. Bendice cada corazón, bendice cada familia en este lugar y confirma tu palabra en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, necesitamos ser obedientes. ¿Qué estás dispuesto a pedirle a Dios que trate en tu vida? ¿O qué tanto estás dispuesto a pedirle a Dios que trate en tu vida con el fin de que te lleve a la obediencia? ¿Qué tan dispuesto estás que Dios haga en tu vida? ¿Estás dispuesto al quebrantamiento con tal de ser obediente? ¿A qué estás dispuesto para que seas obediente? La obediencia debe de surgir de lo profundo del corazón, como una forma de agradecimiento a Dios, una deuda impagable que tenemos con Él. Si no nos damos cuenta de ello, necesitamos ser quebrantados. ¿Estás dispuesto a ser quebrantado
para llegar a ser un hijo obediente? Contéstatelo tú y díselo a Dios. Si estás dispuesto a que Dios te quebrante, díselo a Él. Pero hazme ver mi condición. Yo quiero ser un hijo obediente. ¿Cuántos quieren ser hijos obedientes? Díganselo a Dios. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión, hermanos. Muchas gracias.